Sorpresa mayúscula en el panorama político con un movimiento de ajedrez que ha descolocado por completo a la oposición. Desde Barcelona, Pedro Sánchez ha lanzado un dardo envenenado a Génova al calificar de excelente noticia que el Partido Popular empiece a entenderse con Junts, demostrando el éxito de su agenda de reencuentro. El presidente ha aprovechado el foro económico para blindar su legislatura anunciando los nuevos presupuestos para 2027, centrados en vivienda y tecnología, mientras saca pecho por la caída en los flujos migratorios. En Contrapunto Nacional nos preguntamos, ¿ha conseguido Sánchez desarmar el discurso de la derecha obligándolos a pasar por su propio aro político? Hoy analizamos el giro estratégico que reescribe el guión de la legislatura. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que lo censuren. La verdad se abre paso. El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales. Van a ser unos presupuestos sociales porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen. 2. Vivienda, que va a tener un peso prioritario en esa propuesta de presupuestos generales del Estado, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de nuestra democracia. 3. También puedo decirles que estos presupuestos van a seguir la línea de la responsabilidad fiscal que hemos venido cultivando durante estos últimos años. Europa no nació para ser, evidentemente, vasalla de nadie. Y su prosperidad y libertad no pueden tambalearse cuando alguien poderoso pues escribe algo en redes sociales. Y por eso creo que estamos apostando acertadamente por las energías renovables o por la reindustrialización de todo el territorio estatal, precisamente para aportar a esa autonomía estratégica. Los presupuestos que presentaremos tendrán esa vocación global, ese compromiso fiscal, ese rigor también social y esa ambición de ir de nuevo más allá de las columnas de Hércules. Y al mismo tiempo quiero asegurarles, y ya con esto voy acabando, Presidenta, señoras y señores, quiero asegurarles que estos van a ser unos presupuestos generales del Estado destinados a resolver también el problema de la financiación autonómica, culminando, por tanto, el camino que venimos recorriendo desde hace ya unos años. Esos que no creían en nuestra economía aplicaron su ortodoxia neoliberal y no funcionó, porque el crecimiento que cosecharon fue insuficiente, fue frágil, fue medioambientalmente insostenible, social y territorialmente injusto. Y tuvo sus implicaciones políticas y sociales, como recordamos, no solamente en manifestaciones sociales, sino también en conflictos territoriales. Nosotros creo humildemente que estamos aplicando una fórmula distinta, una que sí cree en el talento de nuestros trabajadores, en el potencial de nuestras empresas, que apuesta por la innovación, por la formación, por las energías limpias, por la apertura comercial y por las industrias de futuro. Aquellas algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Porque, aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo, ya estamos todos. Pues eso me parece que es un punto muy importante para hacer de nuestra democracia un sistema mucho más fuerte y, ¿por qué no?, en un futuro el que la derecha española se pueda volver a reencontrar en términos de entendimiento político con la derecha catalana y también con la derecha vasca. Y eso yo creo que es algo que, aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho
premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón. Ahí estamos, a ver si... Y eso es una cosa seria. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien. Fuerzas parlamentarias catalanas que hoy a lo mejor están en el no, sí les pediría que hicieran ese esfuerzo de negociación, ser constructivos, para dar una respuesta que creo que puede ser muy positiva en términos de financiación a Cataluña. ¿Por qué aumentan las listas de espera en la sanidad pública y no se recortan cuando se están dando esas cantidades de recursos económicos? Bueno, pues eso también tiene que ver con la gestión y con el compromiso político y social que puedan tener los gobiernos de turno en cada uno de los territorios. Sí, efectivamente, las responsabilidades de las comunidades autónomas son en salud y en educación, aparte de servicios sociales que son esenciales. Y dependencia. Dependencia. Y vivienda. Antes comentabas precisamente la seguridad jurídica que exigen los promotores y las empresas de la construcción de vivienda, que yo por supuesto me he reunido con ellas y comparto. Pero claro, es que en el Parlamento español tenemos una modificación de la ley del suelo para dar esa seguridad jurídica que hoy está siendo bloqueada por muchos partidos políticos en el Congreso. No es que el Ejecutivo no haga su tarea, que la está haciendo. Es que el Parlamento, pues algunas veces yo creo que obedece a dinámicas que no tienen que ver con el interés general y sí con el interés partidista. La gran paradoja que vive ahora mismo Europa es que necesita un impulso federalista y en cambio tiene gobiernos ultranacionalistas en muchas partes de Europa. Pero fíjate que yo creo que España sí que está aportando a esa autonomía estratégica de manera particularmente interesante. Cuando hablamos de autonomía estratégica o hablamos, por ejemplo, de cuáles son los principales sectores que habéis tratado también en este foro, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de energía, estamos hablando de talento, estamos hablando también de biotecnología y estamos hablando también de materias primas críticas. Pues bien, ENIA. Todos los datos indican, y tenemos todavía que hacer muchísimo, que por ejemplo Microsoft o la Universidad de Stanford, que es uno de los principales rankings, sitúan a España como el primer país europeo, sexto del mundo en algunos rankings, séptimo del mundo en algunos rankings, en cuanto al grado de utilización de la inteligencia artificial o en cuanto a la construcción y la realidad de un ecosistema de inteligencia artificial. Por tanto, partimos de unos buenos presupuestos, de unas buenas condiciones. Insuficientes sin duda alguna, pero comparativamente respecto a otros países europeos, muy positiva. 2. La regulación. Yo tengo el honor de haber sido el presidente del Consejo Europeo durante la presidencia española de la Unión Europea, que alumbró la primera regulación en Europa sobre inteligencia artificial. 3. Tenemos infraestructuras y capacidades muy solventes. Una de las cosas que creo que ha sido más importante de este gobierno es que tenemos hoy un grado de electrificación de la economía española que representa el 25%. Nuestra ambición es llegar en 2030 al 35%. Eso, junto con que el 60% de la electricidad provenga de energías limpias, lo que está haciendo es que hoy tengamos pues uno de los precios de la electricidad más baratas de Europa y, por tanto, pues no se merme la competitividad como si se está mermando en otras partes de Europa. Y Barcelona en eso es protagonista. ¿Cuál es el gran reto? Pues que nuestros vecinos franceses nos hagan caso y que por tanto podamos poner ya en marcha esa interconexión energética entre Barcelona, Cataluña, España, Portugal, en definitiva la península ibérica y el conjunto de Europa. Porque este no es una diatriba o un problema entre España y Francia, este es un desafío europeo al cual España puede aportar en positivo mucho. Por tanto, es verdad que hay que hacer mucho en la autonomía estratégica abierta, pero también es cierto que España está siendo un elemento motor constructivo de esa autonomía estratégica europea. Y creo que eso tiene que hacernos sentir orgullosos y sobre todo determinados en que tenemos que continuar esa senda. No nos queda mucho tiempo, pero voy a lanzarte una última pregunta, porque comentabas en tu discurso que los flujos migratorios irregulares han reducido un 40%. No conocía ese dato y me parece muy interesante. Aún así, la pregunta que te haría es, ¿tú crees que con la normativa actual sobre inmigración, en 10 años no necesitaremos regularizar de nuevo? Bueno, a ver, Presidenta, la historia de la humanidad es una historia de migración. Y esto es una obviedad, esto es una perogrullada, pero conviene en estos momentos de fuerte reacción recordarlo.
Yo siempre me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo durante la dictadura y durante los últimos o los primeros años de la transición, pues fue como otros muchos trabajadores y trabajadoras, un emigrante que tuvo que buscarse la vida y echar una mano a su familia que vivía en España, en Alemania. También durante la crisis financiera hubo muchos jóvenes que se fueron a vivir, a trabajar a otras partes de Europa y también del mundo, a Latinoamérica. Y por tanto, si nosotros a esos países que acogían a nuestros antepasados y a nuestros hijos e hijas les pedíamos el reconocimiento de derechos a esa migración, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo a aquellos que están viviendo ya y contribuyendo entre nosotros? Dos, cuando se habla de la política migratoria, nosotros estamos haciendo una política migratoria omnicomprensiva. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los ejes de la política migratoria? Primero, perspectiva europea. Perspectiva europea. Y ahí está el pacto de migración y asilo que se logró precisamente bajo la presidencia española de la Unión Europea en el semestre del año 2023. Dos, lucha contra la migración irregular. Yo me declaro contrario, absolutamente contrario a la externalización con hotspots, como dicen en inglés, de los centros de migración. Primero porque es un trampantojo, que no vale para nada, que ha sido inservible allí donde se ha utilizado. Recordemos administraciones británicas que llegaron a acuerdos, por ejemplo, con países africanos y que no han servido para nada. Al igual está ocurriendo con países europeos, por ejemplo, que están haciendo lo propio en Albania. No sirven para nada. Lo que sirve a la hora de luchar contra la migración irregular es cooperar con los países de tránsito y con los países de origen. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con Gambia. Lo estamos haciendo y ahí están los datos. Los datos es que ahora mismo más de un 40% de descenso en las llegadas de flujos migratorios irregulares a nuestro país.